en contacto con Tessy Torres. Ella es profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, ha sido presidenta del Consejo Directivo de UEFA y es abogada. ¿Cómo le va, Tessy? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuáles son las posibilidades, viendo el campo legal y viendo además, usted que lo sabe mejor que yo, el Código Procesal Penal, para que se cumplan con los requisitos de impedimento de salida del país? Es decir, se pide impedimento de salida del país por causas, por razones, por peligros aparentes, ¿no? ¿Cómo lo evalúa usted? Yo creo que el impedimento de salida en este caso es muy probable que el juez lo ampare porque la solicitud del fiscal está asociada a que a justificar el pedido, que debería de explicarlo de esa manera, en que necesita la presencia durante toda esa etapa de investigación preliminar para llegar a la indagación de identificar la verdad, ¿no? Que es lo que luego va a dar sustento a su la acusación en cuanto considere que debe formalizar, ¿no? Entonces, aquí, como se trata de una medida de coerción que es distinta, por ejemplo, la del el hecho de detención, prisión, ¿no? Preventiva, digamos. Así es. Es distinta, ¿no? Porque, digamos, es menos limitante de la libertad, obviamente afecta a la libertad individual, pero no en la magnitud en la que, como señalaste, sí hay algunos requisitos indispensables que cumplir, como que la pena sea mayor a 4 años, que los indicios demuestren cierta razonabilidad de que es posible que efectivamente se haya cometido el delito y haya peligro de fuga, ¿no? Estos requisitos son en particular exigidos por un marco de una detención preventiva, ¿no? Cuenta en este caso, perdóneme, para completar esta explicación tan prolija que usted está haciendo. Agrava la situación, por ejemplo, ¿no? No solo el hecho de que recaigan sobre estas personas delitos ambientales en la modalidad de contaminación ambiental y en la figura del delito de contaminación del ambiente, sino que además el testimonio del capitán del barco petrolero que dice que Repsol los engañó. Entonces, ¿todas esas cosas son agravantes o no? Sin duda, el delito de contaminación tiene figuras agravadas que justamente tienen en cuenta si hay de parte de aquel que podría ser el imputado un ocultamiento de la información o una falsedad detrás de lo que se dice, o que incluso también obstaculice o impide la actividad fiscalizadora, ¿no? En este caso, recordemos que hay un reporte que justamente es el cuestionable original que hace la empresa respecto de las características que tuvo este derrame y que realiza a la UEFA en su oportunidad, ¿no? Como está obligado a hacer, ¿no? Entonces, esos elementos, obviamente, en tanto se determinen que estamos en una situación en la que efectivamente ha habido un ocultamiento de la información, ha habido una obstaculización que impide la actividad fiscalizadora, ya, digamos, hace que el delito por el cual eventualmente se haga la investigación o incluso se impute, si es que corresponde la acusación respectiva, esté bajo la forma agravada, ¿no? Claro. Que involucra una pena de libertad mayor de 4 años, ¿no? Que ya, digamos, es un escenario que podría permitir eventualmente la evaluación de otras medidas de coerción mayores a esta, ¿no? O sea, aquí basta que la pena de libertad sea de mayor de 3 años y que se justifique aquí, de alguna entonces, manera. Claro, para situar a nuestro público, estamos hablando de cárcel, ¿no? Es decir, estamos hablando de delitos penales, o sea, acciones penales, porque, a ver, el delito ambiental en la modalidad de contaminación ambiental y en la figura del delito de contaminación del ambiente, ¿son suficientes cargos? O sea, porque lo que se ve es espantoso, me quedo corto, ¿no? Es una tragedia lo que ha ocurrido, ¿no? La muerte de seres vivos, ¿no? Desperdigados en la playa, llenos de crudo, ¿no? Las playas mismas, el mar, ¿no? La gente, los pescadores, sus familias, el turismo, los restaurantes, y me quedo corto. Es decir, hay una larga fila, que claro, también hay responsabilidades civiles y administrativas, ¿se entiende? Pero aquí, todo esto que engloba, es decir, ¿los cargos son suficientes? Eso lo va a determinar la investigación que se realice, pero hay que partir de un hecho, ¿no? Los delitos, en principio, se asume que uno los comete en tanto hay intencionalidad, ¿no? Hay dolo, ¿no? Sin embargo, en el tema de contaminación per se, ese es uno de los delitos que solamente
basta es la culpa que se deriva de la negligencia en el comportamiento, ¿no? Ese, digamos, es la forma en la que se ha considerado que en materia penal puede ser castigado alguien, ¿no?, con una pena no mayor a 3, si es que producto de su negligencia se incurre en la contaminación, que es un tema a investigar, ¿no? La forma agravada, yo diría que sí tendría que requerir el elemento de dolo, ¿no? O sea, falsea o oculta la información, ¿no? ¿Cuál era la intencionalidad detrás de ese falseo o ocultamiento de información? Si es que era realmente para obstaculizar la actividad fiscalizadora. En fin, hay todo un tema vinculado a la probanza de lo que ha habido detrás de estas conductas para poder decir que estamos ante la forma agravada o estamos, sino más bien en la forma simple del delito, que es la que establece que basta la culpa, pero que la pena no es mayor de 3 años. Ahora, en lo que se... Sí, dígame. Ahora, en lo que señalas con relación al tema de cómo hacer, digamos, estas sanciones, tanto las administrativas como las penales, no, digamos, agotan eso que nosotros evidenciamos que es el daño que se genera en otros, ¿no? La pena privativa de la libertad más la reparación civil que puede ir acompañada es un tema marginal, la sanción administrativa también, porque no es un recurso que va, o no es un ingreso, no es un monto que va al favor de los afectados, ¿no? Entonces, en ese sentido sí es bien importante que entiendo que el Procurador del Ministerio del Ambiente está impulsando ya las acciones civiles, indemnizatorias, que van a tener en cuenta no solamente el daño directo, que es el ambiental, ¿no? Porque hay que recordar que cualquier contaminación afecta el ecosistema, entonces siempre va a haber algunos aspectos que van a verse muy afectados por eso, y también el daño colateral, ¿no?, generado, el indirecto, ¿no?, que es la reparación respecto de aquellos otros, digamos, los colectivos que han visto afectado su medio de vida, en fin, todos esos aspectos van a tener una mejor representación, si podemos decirlo de alguna manera, en lo que sería el proceso indemnizatorio que se ve en sede penal. Civil, perdón. Muy interesante, abogada Tessy Torres. Ha sido un gusto conversar con usted. Le agradecemos muchísimo sus explicaciones. Tessy Torres es profesora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, una persona que cumple el perfil para habernos hecho una explicación tan prolija, tan clara, y que nos confirma una vez más la enorme responsabilidad que tiene Repsol con esta tragedia acontecida en Ventanilla y que se va extendiendo hacia el norte, hacia el sur, ¿no?, ingresando, penetrando el subsuelo. Es espantoso lo que ha ocurrido. Son las 12 del día con 30 minutos.